Díganme, por favor, si se ve mi diapositiva y si se escucha con claridad mi voz, para ya comenzar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Alexia? ¿Sí, Melanie? Perfecto. Entonces, dime, Alexia, dime. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué tema te vino en el simulacro? El tema de hoy. El tema de proposiciones categóricas, inferencias inmediatas o cuadro de posición de Boesio. ¿Sí? Por dos. Bueno, si le vino a Alexia, les vino a todos, ¿no? Ya, no sé qué pregunta habrá sido. No lo sé, pero en todo caso no hay problema, no se haga mucho problema, ¿no? Vamos a corregir de repente la pregunta del simulacro si no la sabía, ¿no? Finalmente era un simulacro, ¿no? Lo peor hubiera sido si hubiera sido en el examen, ¿no? Ahí sí. Bueno, no se haga mucho problema con ello. En todo caso, me pueden, si es que pueden, me pueden copiar en el chat la pregunta, ¿no? Como para de repente nosotros resolverlas aquí, ¿no? A partir de la teoría que vamos a ver a continuación. Bien, bien. ¿Qué tema fue exactamente, Alexia? ¿Qué preguntaron exactamente? ¿Me podrías indicar? Venía con gráfico. ¿Qué gráfico? ¿Qué, los diagramas de Venn? ¿Las bolitas? ¿Los círculos que se intersectan? ¿Esa? Sí. Ya. Ya. Bueno, no he visto el examen en realidad, no he visto el simulacro en realidad. No lo he visto. Pero en todo caso ya vamos a ver, vamos a dilucidar algunas cosas por acá, pues, ¿no? Bien, bien. Bien, entonces vamos a comenzar la clase de hoy, ¿no? Vamos a comenzar la clase de hoy. El tema es de proposiciones categóricas, inferencias inmediatas y el cuadro de oposición de Boesio. Listo, entonces Alcides, Alexia, Melanie, Gerson, vamos por el tema de hoy. Una proposición categórica es un enunciado aseverativo, es decir, puede ser verdadero o falso, que consta de categorías. Dos categorías, básicamente, ¿no? La categoría sujeto y la categoría predicado. Recuerden que el sujeto es de quien se habla y el predicado es lo que se habla del sujeto. Se le conoce como categoría, conjuntos o clases, ¿no? ¿Okay? Por eso a esta lógica también se le conoce como lógica de clases. Estas categorías muestran una relación de inclusión o exclusión total o parcial. A partir de esta definición es posible establecer 4 formas de proposición categórica. Todo es SP, ningún es SP, algún es SP y algún S no SP. Como ustedes se podrán percatar, cada uno de estos enunciados es la estructura de alguna información. Por ejemplo, esta que está aquí, todo es SP, en donde S es la categoría sujeto y P representa a la categoría predicado. Todo SP muestra una relación de inclusión total. Ningún SSP muestra una relación de exclusión total. Algún SSP
muestra una relación de inclusión parcial y algún S no es P muestra una relación de exclusión parcial. A partir de ahí, podemos ejemplificar las formas de proposición categórica a partir de cierta información. Por ejemplo, todo es P. Todos los niños son tiernos. Todas las computadoras son máquinas. Todos los hombres son mortales, etc. Ningún es P. Ningún soldado es temeroso. Ningún ave es reptil, ¿no? Ninguna piedra es un ser vivo, etc. Algún SSP, algún o algunos, ¿no? Algunos hombres son peruanos. Algunos profesionales son delincuentes, ¿no? Algunos médicos son alemanes, etc., ¿no? Y finalmente, algún S no es P. Algún o algunos, recuerda, ¿no? Por ejemplo, algún gato no es siamés. O, si gustas, algunos gatos no son siameses, ¿no? Algunos combatientes no son valientes, ¿no? Etcétera, ¿no? Algunos libros no son caros, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, a la lógica no le interesa el contenido o la información, le interesa la estructura. Todo S es P, ningún S es P, algún S es P y algún S no es P, ¿no? Esa es la estructura y con ella vamos a trabajar básicamente. Vamos a dar ejemplos, sí, pero hay que tomarlos como eso, simplemente como ejemplos. Elementos de la proposición categórica. Cuando hablamos de una proposición categórica, estamos hablando de un enunciado cuyas categorías, clases o conjuntos tienen una relación. Obviamente, la proposición categórica tiene ciertos elementos. Básicamente, para ser precisos, 4 elementos. Tenemos el cuantificador, la categoría sujeto, el verbo copulativo y la categoría predicado. En este ejemplo, todo gato es felino, se muestra de modo explícito los 4 elementos del cual hacemos referencia. Tenemos el cuantificador, que en este ejemplo es todo, pero también puede ser ningún o ninguno, también puede ser algún, algunos, algunas, etc. Es el cuantificador. Luego tenemos la categoría sujeto, ¿no? Categoría o clase o conjunto. ¿Ok? Sujeto. Recuerda, ¿de quién se habla? Que en este caso es gato. Luego tenemos el verbo, que puede ser afirmativo, negativo, plural, singular. Es decir, puede ser es, puede ser no es, puede ser son, puede ser no son. Bueno, ¿ok? Y finalmente tenemos al predicado, a la categoría predicado o la clase predicado o el conjunto predicado, como gustes. Cuando aparecen los 4 elementos, estamos hablando de una proposición categórica típica. ¿Ok? Típica. Atención a ello, porque en nuestra habla cotidiana suelen aparecer proposiciones categóricas atípicas. Dada la variabilidad del lenguaje, las proposiciones categóricas pueden presentarse de distinto modo. Por ejemplo, cualquier alumno estudia. Esta proposición, cualquier alumno estudia, muestra una relación de categorías. En este caso, una relación de inclusión total. Cualquier alumno estudia, en el fondo, lo que estamos diciendo
típicamente hablando, es todo alumno es un estudiante. Si entendemos por estudiante a aquel que estudia, entonces, obviamente, al decir todo alumno es un estudiante, lo que estamos diciendo es, pues, cualquier alumno estudia, ¿no? Entonces, son equivalentes, ¿no? Hay una equivalencia en el significado. Aquí, todo alumno es un estudiante, se está mostrando explícitamente el cuantificador, el sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? Por lo tanto, esta que está aquí es una proposición categórica típica, porque está mostrando los 4 elementos que la componen. En cambio, la que estamos mostrando aquí es una proposición categórica atípica, porque forma parte del lenguaje, dada su variabilidad. ¿Okay? No hay cultura religiosa. No hay cultura religiosa, ¿no? Ninguna cultura es religiosa, ¿no? Eso es lo que básicamente estamos diciendo, ¿no? Igual, ¿no? Nuevamente tenemos el cuantificador, ninguno en este caso, cultura, sujeto, es verbo, religioso, predicado. Luego tenemos 2 delincuentes robaron el banco, ¿no? 2 delincuentes robaron el banco. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿No? 2. 2 es un algunos, ¿no? Robaron el banco. Estamos afirmando que efectivamente han robado el banco. Por lo tanto, estamos frente a una proposición categórica particular afirmativa. Algunos delincuentes robaron el banco. No, son los que robaron el banco, ¿no? Si queremos darle la forma de una típica, ¿no? Algunos, cuantificador, delincuentes, sujeto, son, verbo, los que robaron el banco, ¿no? Rateros, ¿no? Si gustas. Predicado. Luego tenemos, no se ha adoptado esa posición política. Miren, esa posición política, esa posición es una posición en particular. Lo que significa que ya este enunciado es un particular. No se ha adoptado, es decir, es una negativa. Y las proposiciones categóricas particular negativa tienen la forma de algún S no es P. Alguna posición política no es adoptada. Igual, ¿no? Tienes aquí el cuantificador, el sujeto, el verbo y el predicado. Como se dan cuenta entonces, repito, dada la variabilidad de nuestro lenguaje al momento de la comunicación, ¿no? Van a aparecer distintas formas de manifestar relaciones entre el sujeto y el predicado al momento de informar. Todas estas variaciones pueden ser reducibles a estas 4 formas que acabo de explicar. Todo es SP, ningún es SP, algún es SP y algún S no SP. Y repito, con esas 4 formas vamos a trabajar. Así de reductible es la lógica. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algo que no se haya comprendido antes de abordar el tema que nos toca en esta ocasión? Melanie me pregunta, recién lo veo, disculpa Melanie, recién te veo. Me ayuda con una pregunta del simulacro que era de lógica 1, creo. A ver, Melanie, mándame la pregunta por chat. O dime, o active el micrófono, no sé. No hay problema. Dilucidemos tu interrogante, Melanie. A ver, era de relacionar 3 enunciados. Un número X de veces me vino a visitar. Ah, ya, 1.
Un número X de veces me vino a visitar. 2, Dios ha muerto. 3, la vacuna que nos previene del coronavirus. Y tenía que poner si era filosofema, descripción definida o función proposicional. No es función principal, es función proposicional. Ya, eso lo vimos la clase de lógica 1. Y si ustedes revisan si ustedes revisan la teoría de lógica 1, se van a poder percatar, ¿no? En lógica 1, un momentito, acá. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Ya, acá está. Mira, una función proposicional, ¿no? Enunciado en el que se halla una o más variables sin identificar. Esa es la primera. Un número X de veces me vino a visitar. Un número X de veces, ¿no? X es una variable, ¿no?, que no está identificada porque no sé qué número representa X. Ya, esa es una función proposicional. Luego tienes Dios ha muerto. Dios ha muerto es un filosofema. Es un enunciado filosófico, ¿no? Dios ha muerto es el enunciado filosófico que resume todo el pensamiento de Nietzsche, por ejemplo. Y después dice la vacuna que nos previene del coronavirus. Esa es una descripción definida. Es una expresión sin predicado y que puede ser sustituida por un nombre, ¿no? Expresión sin predicado. O sea, si yo te dijese, la vacuna que nos previene del coronavirus ya fue elaborada, ahí ya es una proposición. Pero si solamente te digo, la vacuna que previene del coronavirus, no te estoy diciendo nada todavía, ¿no? Ahora, toda esa expresión, la vacuna que nos previene del coronavirus, puede ser reducida a un nombre. Por ejemplo, ¿no? La vacuna Pfizer. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tienes el orden, ¿no? El orden sería, la número 1 es una descripción definida, la número 2, perdón. La número 1 es una función proposicional, la número 2 es un filosofema, y la número 3 es una descripción definida. Esa sería la relación Melanie. Espero que haya quedado claro. Sí, ya, no te preocupes, no te preocupes. Bien, entonces creo que podemos continuar. ¿Alguna otra pregunta? Gerson, dice Gerson, entonces toda proposición atípica se puede convertir en típica. Sí, sí, así es, Gerson. Es una cuestión de interpretación. Listo. Entonces, continuamos. Clasificación de las proposiciones categóricas. Cuando uno clasifica según criterios. Vamos a mostrar 2 criterios para clasificar las proposiciones categóricas. El primero es por su cantidad. Decimos que hay proposiciones universales y proposiciones particulares. Eso es por su cantidad. Y por su cualidad decimos que hay proposiciones afirmativas y proposiciones negativas. Las universales son todo S es P, ningún S es P. Y las particulares son algún S es P y algún S no es P. Y por su cualidad, las afirmativas, todo S es P, algún S es P, y las negativas, ningún S es P y algún S no es P. Creo que esto es fácil de recordar. No obstante, hay que tenerlo siempre presente para poder entender ciertas cuestiones que vamos a ver más adelante. Las proposiciones categóricas típicas, esas 4, pueden ser representadas de distinto modo. Vamos a ver sus representaciones. Su estructura formal, todo S es P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. Eso ya lo sabemos. ¿Cómo se le representa a partir del uso de una letra típica? A para todo S es P, E para ningún S es P, I para algún S es P y O
para algún S no es P. Desde ya les digo que esta identificación vocálica es una cuestión histórica, ¿no? En latín, el término afirmo es una palabra que hace referencia a los enunciados afirmativos. Y la palabra nego es un término que hace referencia a los enunciados negativos. Los lógicos medievales no tuvieron mejor idea, ¿no?, de identificar a las proposiciones afirmativas con las dos primeras vocales de la palabra afirmo y a las proposiciones negativas con las vocales de la palabra nego. Por eso, todo S es P, algún S es P, ambas son afirmativas y las representa justamente las vocales de la palabra afirmo. Ningún S es P y algún S no es P, ambas son negativas. Y obviamente las representan las vocales de la palabra nego. Esa es la explicación de por qué hablamos de A, E, I, O. La fórmula típica de las proposiciones categóricas son SAP, SEP, SIP y SOP, en donde S, ¿no?, en donde S está representando al sujeto, que es de quien se habla, y P está representando al predicado, que como ustedes ya conocen, es de quien se habla. Y la vocal A es esta vocal que está acá. Lo que significa que cuando nosotros veamos SAP, en el fondo se está diciendo todo S es P. Lo mismo con la demás. En el caso de SEP, ningún S es P. En el caso de SIP, algún S es P. Algún o algunos S son P. Y en el caso de SOP, algún S no es P o también podría ser algunos S no son P. ¿Ok? Atención también a esta fórmula típica porque las vamos a usar dentro de un momento. También tenemos la representación algebraica de las proposiciones categóricas. Esta representación algebraica hace uso de la nomenclatura del álgebra booleana o álgebra de Boole, ¿no? Todo S es P, algebraicamente se representa de este modo. S, P complemento igual al vacío. Y su lectura es justamente la que acabo de yo de mentar, pero también podría ser, ¿no?, entre S y P, ¿no?, entre S y P, el complemento de P es igual al vacío, ¿no? Entre S y P, el complemento de P es igual al vacío. Luego tenemos ningún S es P, ¿no?, cuya fórmula algebraica es la que tienen ustedes aquí, SP igual al vacío, ¿no? La intersección entre S y P es igual al vacío. Recuerda que S es el conjunto sujeto y P es el conjunto predicado. Luego tenemos algún S es P, ¿no? SP diferente del vacío, o si gustas, ¿no?, la intersección entre S y P es distinto o diferente al vacío. Significa que al menos tiene que haber un elemento, eso es lo que está diciendo. Y finalmente, algún S no es P. Álgebra booleana, S, P complemento diferente del vacío. O si gustas, entre S y P, el complemento de P o lo que no es P es distinto o diferente del vacío. Ustedes pueden darse cuenta entonces de que la lectura algebraica, ¿no?, nos va a permitir diagramar en los gráficos de Venn,
o los llamados diagramas de Venn. De ahí la importancia de conocer la fórmula algebraica. Aquí, en esta parte de la derecha de su pantalla, voy a colocar el gráfico de Venn, ¿no? Y cómo es que se establece el gráfico. Así que me voy a permitir colocar aquí, estoy haciéndolo en este momento, el gráfico de Venn. Y lo voy a hacer en este momento para tenerlo bien clarito, ¿no? Y no solamente mostrar el gráfico, sino cómo se construye el gráfico. Eso nos va a ayudar bastante para cuando la próxima semana veamos silogismos categóricos. Estamos viendo proposiciones categóricas. La comprensión de estos temas sobre proposiciones categóricas nos permitirá entender la próxima semana el tema de silogismo categórico. ¿Ok? Bien. Tenemos aquí los diagramas de Venn. ¿Qué son los diagramas de Venn? Estos son círculos que se intersectan. En este caso, dos círculos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con dos categorías. La categoría S y la categoría P. La categoría sujeto y la categoría predicado. Por eso tan solo colocamos dos círculos. La próxima semana vamos a trabajar con tres categorías. Por lo tanto, cuando diagramemos, vamos a dibujar tres círculos intersectados. En este caso solamente dos. ¿Ok? En este caso solamente dos. Entonces, como las cuatro proposiciones categóricas muestran una relación de dos categorías, entonces en los diagramas de Venn vamos a mostrar dos círculos, pues. Ahí no hay mayor diferencia, ¿no? Aquí no hay diferencia. Los diagramas de Venn se parecen hasta este punto. Listo. A partir de aquí, nosotros vamos a dar lectura del álgebra booleana. Entonces decimos, entre S y P, ¿no? Entonces decimos, entre S y P. Lo que no es P, el complemento de P, esa rayita, ¿no? Esa barra que está encima de P, en este caso se lee no P, el complemento de P, lo que no es P, lo que no pertenece al conjunto P, como quieras, ¿no? Entonces, entre S y P, lo que no pertenece al conjunto P, lo que no es P, es igual al vacío. Entre S y P, lo que no es P, y todo esto es P, ¿no? Lo que no es P es esta media luna de S. Lo que no es P, dice, es igual al vacío. Significa que aquí en esta área no debe haber ningún elemento. Bien, entonces, ¿cómo es que se representa el que en esta área no haya ningún elemento? Se le representa sombreando esa área. Este sombreado está indicando que en esta área de aquí no hay nada, no hay ningún elemento. ¿Ok? No sé si haya elementos en esta intersección. No lo sé. No sé si haya elementos aquí. La lectura algebraica no me lo dice, ¿no? Lo único que me dice esta lectura algebraica, ¿no? Es respecto de lo que hay o no hay en esa media luna de S, en la parte que no es P. ¿Ok? Por lo tanto, este es el gráfico que representa a la proposición categórica todo S es P. Veamos ahora ningún S es P. SP igual al vacío. O si gustas, entre S y P, ¿no? Su intersección es igual al vacío, ¿no? La parte común entre S y P
es igual al vacío. Y ese es su gráfico. No sé si hay elementos en P, no sé si hay elementos en S. Eso no me lo dice la fórmula. La fórmula tan solo me dice que no hay elementos comunes entre S y P. Y este es el gráfico. Luego tenemos algún S es P. Y esta es su fórmula algebraica. SP diferente del vacío, ¿no? La intersección entre S y P, la intersección es diferente. ¿Significa qué? Diferente del vacío. Significa que al menos debe haber un elemento. Esa X que estoy colocando está representando a algún elemento. ¿Podrían haber más elementos? Sí, pero eso ya no nos interesa. Lo único que nos interesa es que aquí hay, perdón, es que aquí hay un elemento. Al menos un elemento, ¿no? Pues, perdón. Es que acá. Lo único que nos interesa es que al menos hay un elemento. Listo. Vamos a hacerlo bonito. Ahí está. Y esta es la representación algebraica, en diagramas de Venn, perdón, de algún SSP. Y finalmente, algún S no es P. Álgebra booleana, SP complemento, diferente del vacío, ¿no? Ya sabemos, la X tiene que estar en esta sección, en esta área, ¿no? Y este sería la representación en los diagramas de Venn de las proposiciones categóricas. ¿Ok? Entonces, si yo dijese, ¿cuál es el diagrama de Venn que representa al enunciado? Todos los políticos del Perú tienen problemas con la justicia. Vamos a suponer, todos los políticos del Perú tienen problemas con la justicia. ¿Cuál sería el diagrama de Venn que lo representa? El diagrama de Venn que lo representa es este, ¿no? Si, si te dijesen, no es posible, ¿no? O no es cierto que algunos delincuentes sean honestos. No es cierto que algunos delincuentes sean honestos, ¿no? Es una negativa, sería esta, pues, ¿no? Sería esta. Y así, ¿no? Entonces, hay que saber interpretar, pues, las, 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 las proposiciones y determinar los diagramas de Venn si es que la pregunta exige la identificación de los diagramas de Venn. Aquí tenemos, pues, lo que les había explicado, ¿no? He querido hacerlo y escribirlo junto con ustedes para saber cómo es que se diagrama, ¿no? ¿Por qué se diagrama como se diagrama, ¿no? Y sin embargo, ahí está, ¿no? De una manera un poco más clara. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Algo que no se haya comprendido. Estoy mirando el chat en este momento. Todo claro, más o menos. Todo ok. Todo claro, Matthews, todo claro, Melanie. Bien, bien. Entonces, hemos concluido el primer punto del tema del día de hoy, que es el de proposiciones categóricas. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, que está relacionado, por cierto, que es el de las inferencias inmediatas. Una inferencia es un razonamiento, una inferencia inmediata es un razonamiento rápido, ¿no? Un razonamiento que no admite intermediario, un razonamiento que parte de una premisa para llegar a la conclusión, ¿no?
En relación a las proposiciones categóricas que ya hemos visto, hablamos de 5 formas de inferencias inmediatas. La primera es la conversión simple, luego veremos la conversión por accidente, luego veremos la obversión, luego veremos la contraposición parcial y finalmente la contraposición total. Una conversión simple, como su mismo nombre lo indica, la conversión implica la inversión, medio hipo, la inversión del orden del sujeto y del predicado, ¿no? Lo que era, la información que era sujeto pasa a ser predicado y la información que era predicado pasa a ser sujeto. Esta conversión simple solamente se aplica en 2 proposiciones categóricas, en SEP y en SIP. Veamos SEP. SEP. ¿Qué era SEP? Ningún S es P, ¿no? ¿Qué es esta flechita? Esa flechita se lee, recuerden, ¿no? Sí, entonces, ¿verdad? Sí, entonces. Es una condicional, ¿no? ¿Y qué es PES? Es la conclusión. Entonces, SEP es la premisa y PES es la conclusión aquí, ¿no? La conversión simple se aplica a SEP en este caso y luego a SIP, como veremos más adelante. ¿Cómo se lee todo esto? ¿No? Si ningún, acá, ¿no? Si ningún S es P, entonces ningún P es S. Veamos un ejemplo, ¿no? Si ningún limeño es quiteño, entonces, luego, por lo tanto, ¿no? Ningún quiteño es limeño, ¿no? Si ningún limeño es quiteño, luego concluyo que ningún quiteño es limeño. Como te das cuenta, limeño aquí está actuando como el sujeto, aquí en la premisa. Pero aquí en la conclusión está actuando como predicado. Y lo mismo, ¿no? Quiteño en la premisa es el predicado. Pero en la conclusión, perdón, acá no es, acá. Pero en la conclusión, quiteño funciona como sujeto. ¿Te das cuenta? Esta es una proposición del tipo E. Esta también lo es. También lo es. ¿Ok? Lo que significa que si yo uso las vocales de E, concluyo E, no se nota la diferencia. Por eso yo debo usar la forma típica, ¿no? SEP. Concluyo PES. Ahí sí noto la diferencia. ¿Se comprendió? Ahí sí noto la diferencia. Voy a borrar esta partecita para poder ver la otra conversión simple, ¿ok? Listo. La otra conversión simple es SIP, como se podrán percatar. SIP. Se aplica a SIP. Concluyo PIS, ¿no? Concluyo PIS. La estructura es la misma, veamos, ¿no? Si digo que algunos S son P, entonces concluyo que algunos P son S, ¿no? Ejemplo, si digo que algunos astrónomos son cristianos, luego concluyo que algunos cristianos son astrónomos. En este caso, estoy pasando de un I hacia otro I, ¿no? Como no se nota la diferencia, entonces tengo que usar las formas típicas, ¿no? De sí paso a PIS. No hay conclusión válida en SAP. Lo voy a colocar aquí.
No hay conclusión válida por conversión simple en SAP, porque sería paz. Si yo digo que todos los hombres son seres mortales, entonces tendré que concluir que todos los seres mortales son hombres. Y eso es un razonamiento inválido, ¿no? Es un razonamiento inválido. Por eso es que decimos que no hay forma en SAP y tampoco lo hay en SOP, por si acaso, ¿no? Tampoco lo hay en SOP. También serían razonamientos inválidos. Solamente hay conversión simple en SAP y en SIP, nada más. Luego tenemos la conversión por accidente. En la conversión por accidente sí hay en SAP, en este caso, sí hay en SAP, ¿no? Pero concluye PIS, ¿no? Concluye PIS. En este caso, de una A, concluye una I. Es decir, de una universal afirmativa, concluye una particular afirmativa. Si todos los hombres son seres mortales, entonces algunos seres mortales son hombres. Creo que se entiende con claridad, ¿no? Si todo S es P, entonces algunos P son S. Ejemplo, ¿no? Todas las doctoras son profesionales. Luego concluyo que algunas profesionales son doctoras, ¿no? Como te das cuenta, de un SAP termina a un PIS, ¿no? Termina en un PIS. Como te das cuenta, es conversión, al igual que el anterior, porque hay una inversión del sujeto y del predicado, ¿no? Doctoras aquí funciona como sujeto y aquí está funcionando como predicado. Profesionales aquí está funcionando como predicado, aquí en la premisa, y aquí en la conclusión está funcionando como sujeto. Esto, ojo, esto es lo que diferencia la conversión. En las conversiones, sea simple o por accidente, vas a observar esta inversión de posición del sujeto y del predicado. ¿Ok? Siempre. También hay conversión en SEP. Concluye POS, ¿no? Entonces, tenemos aquí, pues, ¿no? Si ningún S es P, entonces concluyo que algunos P no son S. Recuerda que es una O, ¿no? Ejemplo, ningún reptil es un crustáceo. Luego, algunos crustáceos no son reptiles, ¿no? Igual, ¿no? Entonces creo que aquí queda clarito. Voy a colocar acá. Ningún reptil es un crustáceo. Luego, algunos crustáceos no son reptiles. Creo que queda claro entonces esta diferencia, esta conversión por accidente. No hay conversión por accidente en SIP ni en SOP. ¿Por qué no hay? Bueno, si es SIP, tendría que concluir en PAS. Y si es SOP, tendría que concluir en PES. Pero si se dan cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, voy a borrar acá. SIP es una I, PAS es una A. I es una particular. Perdón. ¿No? Aquí. Esto es una particular. Y A es una universal. Y no se puede concluir, no se puede establecer
una relación deductiva desde un particular hacia un universal. Voy a darte un ejemplo muy trivial. Si yo dijese que si algunos alumnos de esta clase viven en Villa El Salvador, entonces todos los alumnos de esta clase vivirán en Villa El Salvador, ¿no? Pues, aquí estoy diciendo, ¿no? Si algunos alumnos, es un particular, si algunos alumnos de esta clase viven en Villa El Salvador, entonces concluye universal, ¿no? Todos los alumnos de esta clase viven en Villa El Salvador. ¿Cómo te das cuenta? Ir de un particular hacia un universal es un error lógico. Esa es la razón por la que no hay conversión por accidente en SIP y tampoco en SOP, porque SOP también es un particular, ¿no? Entonces, para que tengan conocimiento, hago esta referencia. De un universal se puede concluir un universal. De un universal se puede concluir un particular, ¿no? De un particular se puede concluir un particular, pero de un particular ya no se puede concluir un universal. ¿Ok? Porque esto último termina siendo un error lógico. Esto no se da. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual no hay conversión por accidente ni en SIP ni en SOP. Porque recuerda que SOP tendría que concluir en un PES. SOP es un particular, PES es un universal. ¿Ok? Bien, bien. Ya estamos a un minuto de terminar la clase. La próxima semana, no, mañana, ¿no? Mañana veremos, les adelanto, esto, la old versión, son en sus 4 formas. Como ustedes se dan cuenta, la old versión sí se aplica a todos, SAP, SEP, SIP, SOP, ¿no? Y ya tiene ciertas complejidades como el complemento de P, por ejemplo, y sus correspondientes ejemplos. También veremos mañana la contraposición parcial, un poquito más complejo, ¿no? La contraposición parcial se repite en SAP, ¿ok? Luego tiene SEP, no tiene SIP, no hay SIP, explicaremos por qué, y SOP. Y la contraposición total, ¿no? La contraposición total, que también tiene dos SAP, tienes SEP, se aplica en SEP, tampoco se aplica SIP y SOP, ¿no? Y ya tiene aquí 2 complementos, complemento en P y complemento en S. Y terminaremos el día de mañana con el cuadro de oposición de Boecio, con algunas explicaciones referenciales, vamos a ejemplificar también, y eso sería todo lo que haríamos el día de mañana. Ojalá que seguramente nos va a alcanzar el tiempo para dar resolución a algunos ejercicios. Bien, entonces hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Más o menos. Listo, entonces, gracias Alexia, gracias. Gracias Melanie. Entonces, nos vemos pues mañana. Ojo, recuerden la conversión, ¿no? Porque nos va a servir para entender las demás, ¿ok? Nos va a servir para entender las demás. Bien, entonces aquí nos quedamos, pueden ir a almorzar, cuídense todos, nos vemos entonces. Chau Matthews, chau Melanie, chau Alexia, chau Sandro, chau Gerson, chau a todos, cuídense. Listo. Detengo la presentación, detengo la grabación.